Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. La escena podría repetirse una tarde como otra cualquiera. Quizá esta misma, en algún lugar, quizá muy cerca de donde usted se encuentra ahora. Un paraje solitario, una luz y una persona asustada. Frente a ella una criatura que parece surgida de lo más profundo de una pesadilla. Desde los años 50, en todos los países del mundo se han registrado casos de la aparición de misteriosos seres antropomorfos que siempre han sido relacionados con el intrigante fenómeno ovni. Son los encuentros con humanoides. 4:07 de la tarde, esto es Milenio 3 y hoy tenemos preparado un programa muy especial. Encuentros con, vamos a llamarlo así, entidades desconocidas. Ya sabéis, el mejor equipo: Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla vuestro amigo Iker Jiménez y el maestro de la técnica José Antonio Hernández en la nave del misterio. Hemos escuchado a Carlos Barroso en introducción. Ocurre de vez en cuando, hubo un tiempo, cuentan los investigadores, cuentan o contamos los que perseguimos este tipo de noticias insólitas, que los años 70 fueron una época dorada para el fenómeno de los humanoides. Sería complicado describir lo que es un humanoide. Parece ser que, al menos a nivel clásico, se han venido viendo desde la Edad Media. Incluso muchos apuntan que antes. Hay incluso estudiosos que dicen que las primeras construcciones o elementos decorativos de la humanidad ya reflejaban a misteriosos seres que no tenían nada que ver con nosotros los humanos. Y es a partir de la era espacial, a partir sobre todo de 1947, cuando en todo el mundo, como una ola, para muchos de pánico social, para otros de imaginación, para no pocos hechos reales, se convierten en el ejemplo de el nuevo mundo, la tecnología, los viajes en el espacio. Se habla de extraterrestres sin que nadie se ruborice. Y hoy en este programa, como siempre, un programa periodístico, vamos a poner todos los puntos de mira y sobre todo documentos. Documentos extraídos en el lugar de los hechos, documentos de personas que hacía muchos años que no hablaban, documentos de policías, militares, campesinos, médicos, que en algún rincón, algún día, alguna noche, o una tarde como estas, se encontraron con ellos. A mí me gustaría, para abrir boca, que toda España a estas horas, con este día de calor sofocante, nos pusiéramos a la sombra de la información, de la buena información, porque creo que no todos los días se descubren personajes de las fuerzas de seguridad del Estado que se han encontrado con estos individuos. Seguramente, hace mucho tiempo serían ángeles, duendes, demonios, luego astronautas de otros mundos. Parece que el fenómeno es el mismo y que ha ido cambiando con nuestra percepción o nuestra cultura. Lo cierto es que personas de toda condición social, muchas de ellas completamente escépticas, como el que ahora vamos a oír, no creían en nada y se los encontraron. Una noche como la del 19 de marzo de 1997. Una ronda tranquila y dos policías con más de 20 años de hoja de servicios. Un coche, un todoterreno, las luces reglamentarias y las afueras de La Scala, en Gerona. No sospechaban que iba a ser la noche más larga de sus vidas. Manuel Delgado y Manuel Caballero, policías de esa localidad, tuvieron casi que echar mano a la pistola cuando vieron que una inmensa esfera estaba flotando muy cerca del suelo. De estos hechos se hicieron una serie de partes oficiales que personalmente pude recuperar en la comandancia de la policía de Gerona. Lo más extraño es que esa misma noche y no otra, muchos testigos, entre ellos otros dos policías de la localidad de Bagur, habían denunciado la presencia de un misterioso sol en plena noche. Un sol que descendía justo hacia el cruce de la localidad de La Scala con Torroella de Montgrí. Para añadir más incógnitas, esa misma noche y no otra, el piloto, David Fumadó, observó y denunció la presencia de esa misma esfera incandescente. Pero ellos lo vieron mucho más cerca. Se encontraron a unos 10 metros del objeto. El coche se les bloqueó. Dos policías nacionales se quedaron mirando a la esfera y dentro descubrieron algo.
Dentro de esa luz, que podía ser cualquier cosa, siempre, según su testimonio, había algo. Y aquí tenemos el testimonio de Manuel Caballero. Lo tuvo a solo 5 metros. Porque claro, aquello te sorprende mucho, ves una persona así, que esto era una persona, ¿sí me entiendes? O sea, si esta persona se quisiera mover para los lados, y en un espacio, bueno, pero sí que para en el centro, en el centro, en el mismo centro, se veía flotando, digamos, o sea, que para llegar abajo con los pies y arriba con la cabeza, madre de Dios. Claro, ahí en el medio, en el centro. Y nos estaba mirando, hombre, claro, nos estaba mirando para mirándonos. A ver si me entiendes, yo no le veía los ojos, claro, está. Sabía que era una persona. Sabía que era una persona, Manuel Caballero, policía de La Scala. Luego tuvieron además diversos daños físicos, ambos testigos. Fue un caso apasionante, uno de esos que personalmente puedes decir, bueno, no es creer o no creer, les ocurrió algo, vieron algo. Al día siguiente, en el hospital gerundense Josep Trueta, se hacía un informe a uno de los policías, a Manuel Delgado, al compañero, porque había perdido la visión de un ojo. Un absurdo por completo, lo entendemos. Un silencio, detalle curioso, que muchos testigos describen. Es como si la naturaleza, la propia noche, se callase, y de repente un ser muy grande, negro, delgado, que estaba flotando en el cielo y que les miraba. Gerona, 1997, documentos de la Policía Nacional. Tenemos, como siempre, buenos amigos en este estudio 1 de la cadena SER. Javier García Blanco es uno de los más prolíficos investigadores de este nuevo periodismo, lo desconocido. Trabaja en la revista Año Cero y ha publicado recientísimamente un libro con un título sugerente: Humanoides, encuentros con entidades desconocidas. Editado Javier García Blanco, Humanoides, el archivo del misterio, editorial Edad. Javier, compañero, buenas tardes, y una primera pregunta que creo tiene difícil solución. ¿Qué pudieron ver estos policías de La Scala? ¿Qué nos están describiendo? ¿No es una alucinación? ¿No es un imposible? Hola, Iker, buenas tardes. Bueno, ¿qué vieron? Esa es una pregunta muy difícil de contestar. No lo sabemos. Sabemos lo que nos contaron ellos que creen haber visto, y resulta difícil decir poco más. Lo que sí podemos decir es que no son los únicos, que muchas más personas en todo el mundo, en toda España, en diversos lugares se han encontrado con objetos de este tipo, con seres de este tipo, y la pregunta queda en el aire. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus intenciones? Es difícil responder a estas preguntas. Por supuestísimo que es, si no difícil, Javier, imposible. ¿Por qué un libro de humanoides? ¿Por qué un libro que recopile? Hacía muchos años que en este país no se hablaba del tema. Creo que la última muestra fue la de un maestro, Juanjo Benítez, con su libro La Quinta Columna. Un libro que repasa no solo en España, sino en el mundo los casos. No sé, tú has elegido un puñado de casos, luego nos contarás por qué. Pero, ¿qué te impulsó? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Crees que no se ha contado todo? ¿Que hay que aportar documentos en este tecnificado siglo XXI de que todavía hay apariciones raras? Cuidado, para algunos fantasmas, para otros diablos, para otros extraterrestres, para otros simples alucinaciones o fenómenos ópticos extraños. ¿Había cosas por contar, Javier? Sí, había cosas por contar. Siempre hay cosas nuevas por contar. Y bueno, la motivación que a mí me movió para escribir este libro, precisamente sobre humanoides, es la siguiente. Yo creo que todos los investigadores OVNI seguimos una serie de fases a lo largo de nuestra carrera de investigación. En principio te interesa prácticamente todo, desde las luces en el cielo, cualquier tipo de relato, pero poco a poco te vas dando cuenta de que lo que verdaderamente importa, los casos más significativos, son aquellos en los que hay una proximidad muy cercana del testigo con el objeto, y en este caso con los seres que van asociados a él. Es, pues bueno, como se conoce cinematográficamente, pues los encuentros cercanos, ¿no?, del tercer tipo. Y precisamente por eso, porque hay más elementos, más datos que el testigo ofrece, más detalles, precisamente por esa proximidad, y quizás porque son los casos más aterradores. El testigo se encuentra directamente frente a este misterio. Javier, habría que romper una lanza en torno a los testigos. Y hay mucha gente que, desde luego, viendo los bochornosos programas televisivos que suelen aderezarnos con estos temas, que desde luego son las antípodas de Milenio 3, vemos alucinados, locos, nada que ver, ¿verdad? Hemos entrevistado a decenas, casi centenares, ¿no?, de testigos, y hemos encontrado todas las profesiones, incluso gente muy escéptica que de repente, en un coche en la carretera, en un lugar desolado,
en cualquier lugar, se encontró con lo imposible y luego veremos, le quebró sus parámetros de mente completamente, ¿no? Sí, la verdad es que el fenómeno, algo que tiene muy bueno es que no es para nada discriminativo, sino que es, como bien dice, se presenta a cualquier tipo de gente, cualquier tipo de profesiones, y generalmente, y lo más interesante es que precisamente este tipo de testigos son todo lo contrario a lo que estamos viendo últimamente en televisión. Tú investigaste recientemente, vamos a hablar de casos del ayer y del hoy, por supuesto, porque por mucho que nos cueste creer que esto pueda ocurrir, sigue ocurriendo, y creo que a lo largo de la hora y media que tenemos, de 4 a 5 y media, vamos a contar un montón de cosas, un montón de documentos y de historias que ocurrieron en esa época dorada, de los encuentros con lo extraño, con lo absurdo, pero que también tendremos la visión de lo que está pasando últimamente, en los últimos 2-3 años. Este caso de Gerona era hace 5 años y creo que era francamente sorprendente. En Sevilla, un policía nacional, uno de los últimos casos en España, afirma haberse encontrado, y yo me gustaría ponerme en su lugar, o sea, el descrédito que se juega contando esto, o lo ha visto de verdad, o la broma le va a salir muy cara, una especie de objeto que él describe, ahora vamos a escuchar, como un monovolumen, y varios seres. Si quieres escuchamos el testimonio, Javier, y luego hablamos del asunto. Perfecto. Es una entrevista que le hace, ahora lo vamos a tener un momento en comunicación, nuestro eficiente corresponsal y jefe de corresponsales en toda Andalucía, don José Manuel García Bautista. Vamos a escuchar a este policía nacional, entrevista realizada de nuevo hace unos escasos días para este programa. Bueno, y ustedes opinen. Venía yo por la carretera de Casalla y justamente al lado mía de la carretera vi sobre los matorrales que había como unos haces de luz muy grandes. Entonces yo sorprendido, advertido por eso, pues me aparté a la derecha y resulta que vi sobre detrás de los ramajos unos olivos, de los olivos. Entonces vi como una especie de monovolumen grande y era muy luminoso. ¿Era muy grande el monovolumen? Tamaño unos 15 a 20 metros. Y era como un monovolumen, ¿verdad? Exactamente, era una cosa metalizada y con muchas luces. Entonces advertí de que había seres, tíos como baloncesto, como tíos de la NBA, tíos... Eran muy grandes. Eran grandes pero deformes, eran como un muerto de hambre, como anémico y con los hombros hartos y el estómago muy delicado, muy... ¿Llevaban un traje, algo? Era como de látex, muy superpuesto, era ajustado, ¿no? Exactamente. Y claro, vi como agachado, como tomando muestras, como recopilando cosas. Actuaban como grupo, entre ellos. Nos dijeron medio vámonos. Claro, yo viví en la calle mucho más tiempo, porque eso fue una experiencia alucinante, alucinante. ¿Tú en toda tu experiencia como Policía Nacional habías visto algo así? Pues no. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Esto es Milenio 3 con número @cadenaser.com, Milenio 3 con número @cadenaser.com. Vamos a ver si al final del programa de hoy podemos pasar algunos de vuestros mails, claro que sí, escribir desde ya, porque creo que habrá muchas dudas, muchas preguntas sobre quiénes son los humanoides, a qué mundo pertenecen, alucinaciones, visiones reales, seres de otros mundos, no lo sabemos y vamos a intentar acercarnos al fenómeno. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Y muy importante, luego Carmen Porter nos contará los cambios de cara al verano que ya está aquí. A partir de ahora, os lo adelanto, 2 días, los sábados y los domingos, Milenio 3. Creo que va a ser un verano realmente apasionante y contamos, por supuesto, con todos vosotros. José Manuel García Bautista, desde Sevilla. Compañero, buenas tardes. Michael, buenas tardes a todos los oyentes de Milenio 3. Imagino que con un calor de 1000 demonios, pero ni el calor nos impide las ganas de seguir investigando. Tú estabas entrevistando a esta persona de nuevo, refrescando algunos datos hace apenas horas, ¿no? Exactamente, Iker. En el momento que me comentaste que el programa iba a versar sobre humanoides, pues bueno, nos pusimos manos a la obra y bueno, a repescar el testimonio de este importante testigo. Policía Nacional, yo creo que se la juega, ¿no? Y más como está el mundillo hoy en día, las televisiones ridiculizando a la gente, el descrédito de estos temas. Algunos luchamos porque esto no sea así, queremos que haya información por lo menos digna de análisis. Un Policía Nacional que de repente, bueno, pues le cambia la vida a 360 grados y describe una cosa que nos suena, pues, difícil de creer, ¿no? Efectivamente, además un Policía Nacional que antes de esta experiencia era totalmente escéptico de estos temas, es más, no creía, siempre lo había tomado por, bueno, se dejaba influenciar por prácticamente lo que había en televisión, ¿no? Un circo que prácticamente desacredita mucho estos temas, ¿no? Y él, pues bueno, lo tenía concebido como que en su mente no entraba el creer
en el fenómeno ovni, ¿no? Hasta que un día en la Carasalla, un 31 de diciembre del 2001, se encontró con aquello y sus esquemas se vinieron abajo. Javier, un testigo, digámoslo así, que se encuentra con algo extraño. ¿A ti qué impresión te dio el testigo? Es decir, es curioso que una persona que sigue siendo Policía Nacional describa que vio eso y además con cierta naturalidad, ¿no?, ante nuestros micrófonos. Pues sí, la verdad es que a mí el testigo me ofreció una total garantía. Cuando llevas un tiempo investigando y entrevistando a gente, acabas aprendiendo un poquito, aunque evidentemente no es fiable del todo, no te puedes fiar, pero el instinto te un poquito dice, de psicología, ¿no? Exacto, y el instinto te dice un poquito si vas por el buen camino o si no, y esta persona desde luego me merecía todo el crédito del mundo. ¿Es típica o arquetípica la descripción de lo que él dice? Antes hemos visto unos policías de Gerona, marzo del 97, describiendo una esfera y dentro un ser. Acordaros de esta descripción porque luego vamos a hablar de un caso muy parecido registrado en los informes del Ejército del Aire. Pero este describe personas en tierra como seres humanos normales y corrientes cogiendo cosas y al lado una especie de luz. Esto, digamos, es conocido ya. ¿Hay casos semejantes o parecidos en la historia de estos fenómenos? Sí, hay casos similares. Yo creo que es difícil encontrar un caso que sea idéntico a otro, aunque sí hay casos muy similares. Tanto en la descripción que hace este testigo, el Policía Nacional, del objeto, que es un objeto en forma de monovolumen, él también le ponía el ejemplo de un gran submarino, es bastante conocido en otra serie de casos, y también la tipología de los seres, unos hombres, entre comillas, de 2 metros, 2 metros 15 de la NBA que decía él, pues también aparecen en otros relatos, seres de esta estatura. Pero también hay que decir que evidentemente hay muchísimos otros relatos del tipo más variado, de seres muy pequeños, otros de estatura totalmente normal, hasta seres monstruosos. O sea que es difícil encuadrarlo porque la realidad es que hay de todo tipo, ¿no? Seres de todo tipo. La psiquiatría en diferentes versiones ha estudiado este tipo de asuntos. El gran Carl Gustav Jung hizo varios trabajos sobre cosas que se ven en el cielo, a veces sobre tierra, y algunas personas hablan de algún tipo de delirio desconocido por completo, resortes que hacen que delante de nosotros se manifieste una especie de película. Luego veremos los síntomas o por lo menos las cosas que describen muchos testigos, ese silencio, ese no encontrarse con nadie en una carretera aunque sea muy transitada. Muchos hablan de experiencias que parecen oníricos o sueños en vida. Es más, hay testigos que a pesar de que tengan una apariencia física, luego no se encuentran huellas, parece que es algo que se disuelve. Hay incluso estudios sobre visiones hipnagógicas y hipnopómbicas, perdonadme los dos palabras, pero sería más o menos definiciones muy bien estudiadas que son terroríficas. Un día hablaremos de ellas en profundidad. Descripciones de al levantarse o al acostarse, un síntoma que nos puede pasar, y dicen que en estados de vigilia, al llegar al sueño y al revés, justo antes de despertar o en el proceso de despertar, los movimientos inconscientes de nuestros ojos reflejan algunas últimas visiones del sueño. Lo cierto es que es un poco descorazonador, porque las descripciones que la psiquiatría describe perfectamente son siempre las mismas. A veces en habitaciones cerradas, luego veremos casos, en plena oscuridad vemos figuras a los pies de nuestra propia cama y sobre todo una cara que se aproxima. Ese sería lo que la, digamos, psiquiatría ha estudiado, intentando asimilar por qué alguien en un momento concreto puede observar figuras que parecen dignas de alucinación, visión, espejismo incluso. Pero los fenómenos son más complejos porque hay muchas veces, Javier, que los testigos son varios a la vez, y lo vamos a ver. Antes veíamos a 2 policías al mismo tiempo, es decir, ya es mucho más complicado ver una alucinación cuando los testigos, y tú recoges muchos casos en tu libro, humanoides, son varios a la vez y a veces desde diferentes puntos, viendo lo mismo, ¿no? Sí, exacto. El índice de credibilidad de estos casos aumenta con el número de testigos. En el caso del Policía Nacional iba acompañado por su mujer, lo cual da un poquito más... Eso no lo sabíamos. Sí, y la verdad es que iba acompañado por la mujer, y al parecer ella se asustó mucho, y eso fue lo que motivó que él no decidiera parar su coche y seguir el camino, porque él, durante la entrevista que nos realizó tanto a mí como a José Manuel y a Rafael Cabello, nos añadía que efectivamente él habría parado, que él sentía una gran curiosidad, pero que fue el terror que sentía la mujer el que hizo que no parara y siguiera en camino. José Manuel García Bautista, Sevilla es un lugar privilegiado porque muchos de los grandes casos de los años 70, incluso antes, ocurrieron en Sevilla. Porque también, quizá dicen muchos, hay muchos investigadores o gente que en una época muy concreta se interesó por el tema, pero la prensa sevillana, por ejemplo el ABC de Sevilla, era un clásico que llegó a hacer secciones
de más de 200 capítulos sobre encuentros en las provincias, sobre todo en Sevilla. ¿Hay alguna explicación? ¿Hay más posibilidades de confusión? Dicen también que por paso de aviones, pero también encuentros con este tipo de seres donde ya las confusiones, claro, no es una estrella en el cielo, es algo muy cercano. Es todo un clásico, ¿no?, este tipo de asuntos, ¿no? Aquí es cierto que en la zona de Sevilla el tema de los humanoides es un tema muy prolífico y además es un tema que prácticamente, aparte de los avistamientos de los encuentros con ovnis, ¿no?, las meras luces en el cielo de origen desconocido, pues es cierto que hay múltiples registros de humanoides, ¿no? Humanoides en la zona de Casalla, que es la zona de este último testigo, la zona de Gerena, la zona de incluso de Morón de la Frontera. ¿El por qué? Pues tampoco te lo sabría decir. Me imagino que los no identificados eligen el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué, ¿no? Y sí es cierto que contamos, o digamos que Andalucía es lo suficientemente, digamos, abierta para esos temas de contar este tipo de experiencias sin que a uno lo tachen por loco, ¿no? Que quizás por lo que nos ha llegado más abundantemente este tipo de información, y los ufólogos históricos de antaño, Osuna, los Mateos Nogales, los Darnaude, recopilaron gran cantidad de casos, pero ciertamente, y sigue siendo un enigma más, no sabemos el porqué de estas apariciones de humanoides en el sur de España. Me imagino que la localización geográfica, puntos de interés, no lo sé. Uno de los grandes casos sevillanos ocurrió, que salió en toda la prensa, motivó actas judiciales por agresión de un objeto desconocido. El testigo era Manuel Fernández Carrasco, tenía 26 años, le ocurrió en enero de 1976. Un año clave, un año importante, no sabemos por qué, en el que periódicos regionales, periódicos nacionales se llenaron de noticias como esta. Empezó o abrió el fuego este caso de Benacazón, Miguel Fernández Carrasco, un obrero de la construcción que fue encontrado dando gritos, llorando, aporreando la puerta de su familia en la calle Jero, en la entrada de Benacazón, porque aseguró que había visto una especie de nave con forma rectangular y dos seres muy parecidos a los que describía el último testigo. No recordaba nada y había llegado con todo tipo de quemaduras y una extraña grasa negruzca que le recorría todo el cuerpo. ABC, ya todos los periódicos de la época sacaron, El País, la reflexión de que se estaba investigando a nivel judicial una supuesta agresión de origen desconocido y una persona al que todos los exámenes psiquiátricos periciales dieron como perfectamente normal, pero muy asustado, muy impresionado por esa especie de visión. En plena noche, de madrugada, regresaba de dejar a su novia y se encontró en un camino, como ocurría con este testigo, con dos seres que vestían algo parecido a buzos, parecidos al traje de los hombres rana, y que le miraban fijamente. No recordaba apenas nada más, y sí esas quemaduras en todo su cuerpo. Carmen Porter, no sabemos por qué ni por qué no, pero el año 1976 fue distinto a todo. Hubo todo tipo de casos y nos gustaría recordar algunos, aunque sea muy brevemente. Buenas tardes, Iker. Pues vamos a recordar 4 de esos casos que ocurrieron en ese año clave, en 1976. El caso Mañeru, el 18 de febrero a las 4 de la tarde en la localidad navarra de Mañeru, Natividad Salvador, Carmen Santesteban y Miguel Ángel Martínez observan un ser muy delgado envuelto en un traje negro que, según los testigos, medía más de 2 metros. Unos meses más tarde, el caso Matapozuelos. A las 11:15 de la noche del 23 de abril, Fidel Hernández Roya observa en el pueblo de Matapozuelos, Valladolid, 3 seres con largas túnicas blancas que flotan a pocos centímetros del suelo y que se acercan peligrosamente hacia él. Caso Escalante. El 9 de julio a las 5:30 de la madrugada, Margarita Cajigas y Miguel Ángel Ruiz, los trabajadores de una fábrica de magnetos, se encuentran con una figura de más de 3 metros de altura que camina frente a ellos. El extraño ser portaba un casco reflectante y una túnica negra. Las piernas eran blancas y sus movimientos lentos y pausados. Desde otros puntos, otras 3 personas son testigos de lo insólito. Y por último, el caso Talavera. El 12 de noviembre a las 11:30 de la noche, en la base aérea de Talavera la Real, en Badajoz, los soldados de guardia José María Trejo, Juan Carrizosa y José Hidalgo son sorprendidos por un ser luminoso que aparece detrás de unos matorrales. Tenía los brazos en cruz y en su cabeza algo parecido a un casco.
Además, emitía un sonido muy agudo, parecido a un zumbido. Asustados, los soldados disparan al ser verde. Serían apenas titulares lo que pasó en ese año. Este último caso en concreto dará para 1, 2 o 3 programas. Os prometemos informaciones muy fuertes en Milenio 3 sobre el caso prohibido, uno de los casos que motivó expedientes del Ejército del Aire que desaparecieron durante una época, un caso de tiroteo dentro de una base aérea contra esto, contra un ser. Pónganle ustedes el origen, nosotros solo decimos humanoides. Y seguro que muchas personas se han quedado estupefactas diciendo, ¿cómo que una base aérea? ¿Cómo que fenómenos dentro de una base aérea? Esto es realmente imposible. Bueno, pues no, e incluso no solo en 1976. Los archivos del Ejército del Aire, como veremos, registran y reflejan historias muy semejantes. Pero ahora, y además no se ha emitido nunca en ningún lugar, tenemos documentos realmente, yo creo, sensacionales sobre uno de los últimos fenómenos. La base aérea de Morón de la Frontera. Escuchad muy atentamente. Las instalaciones de máxima seguridad militar han sido en multitud de ocasiones epicentro de este tipo de apariciones. Uno de los casos más recientes es el sucedido en el interior de la base de Morón, en pleno corazón de Sevilla. Allí, una especie de sombra gigantesca de forma humana causó el terror entre las tropas de vigilancia. Son las 4:30 pasadas, 4:33, esto es Milenio 3, estamos todo un equipo de periodistas informando sobre unos asuntos sobre los que también, valga la redundancia, nos habéis preguntado constantemente en milenio3@cadenaser.com. Y sabéis que este programa lo hacemos por y para vosotros, y que simplemente traemos la mejor información de nuestros archivos, los documentos de última hora, lo que está ocurriendo. En Morón de la Frontera han ocurrido fenómenos, dicen que desde hace mucho tiempo. Es una de las bases más complejas e importantes de la zona que corresponde al mando del Estrecho. José Manuel García Bautista, desde Sevilla, tú has investigado por activa y por pasiva, te has jugado el pellejo, has recibido críticas y alabanzas, ha habido un fenómeno social en torno a las informaciones de Morón, pero algo muy especial pasó en 1998. Ha habido muchos casos, pero hubo uno que, si nos describes brevemente, creo que nos va a poner los pelos de punta. Año 98, informes que no aparecen, quizá el último caso de seres extraños dentro de una base militar. Efectivamente, Iker, porque en noviembre del año 98, un soldado que se encontraba de guardia en los hangares de allí de la base aérea de Morón, se había asaltado por un ser antropomorfo también, un humanoide, y causó el terror en un chico que estaba de guardia, dándole el alto, siguiendo las reglas que marca el ejército para estos casos, un caso de intrusos dentro de una base, pues tras proceder a lo que es el protocolo, abrió fuego sobre ese ser. El ser prácticamente ni se inmutó y simplemente en una especie de gesto de agacharse desapareció. Pero lo cierto es que aquello causó conmoción en la base, hicieron intervenir a diferentes miembros del interior de la base, y el caso, la verdad es que desde entonces quedó prácticamente, olvidado a postas dentro de los archivos de Morón de la Frontera como un caso que aparentemente jamás sucedió. Afortunadamente, y eso lo sabes tú bien, Iker, contamos con los testimonios, y hoy quizás cobra más fuerza que nunca. Yo recuerdo una mañana inolvidable, unos días de investigación inolvidables junto a José Manuel García Bautista y Rafael Cabello. Y delante de nosotros, entrevistamos a varios de los testigos que en aquellas noches históricas se enfrentaron a algo muy parecido a lo ocurrido en Talavera, y luego Javier nos contará más casos, más historias, o lo ocurrido en Galdar, Gran Canaria, que luego repasaremos. Casos donde ha intervenido personal militar, casos donde ha habido disparos de bala, y casos donde evidentemente se han hecho un sinfín de informes. Algunos aparecen y otros no. Es curioso, os doy solo un dato, que de los 2000 folios más o menos que ha desclasificado el Ejército del Aire español sobre estos asuntos, solo hay un caso que supuestamente falta, y un caso en el que además en una de las listas se pone extraterrestre y una interrogación. Es el único caso dentro de la llamada desclasificación de documentos OVNI del Ejército del Aire. Ese caso es el de Talavera, disparos dentro de una base, y ese silencio parece que se adueñó de Morón. Ahora aquí vamos a romper esos años de bocas selladas. Escuchad muy atentamente, porque es el testimonio de uno de esos soldados que se encontró frente a frente con una criatura, como decimos, digna de la ciencia ficción. Soldado
de un destacamento de Morón de la Frontera, noche de guardia, base aérea. Esta es la voz, y así, muy nervioso, en una entrevista inolvidable, nos describía lo que vio el soldado Daniel Corchado. Le escuchamos. Es como... color es como un color metalizado. No es el color, no es un color de ese metal, no es como un gris con aceite. Da la impresión de que puede ser como gelatinoso. Tampoco estoy muy seguro de lo que te estoy diciendo, porque en ese momento tú no te pones a mirar lo que me estás preguntando, ¿no? Tú ves una imagen y eso se te queda aquí, como un cuerpo de una persona. No con las proporciones del brazo en proporción con el cuerpo y las piernas en proporción con el cuerpo, era como más de tronco y más cabeza. No se veían dedos definidos, pero la forma es como si tú con una cámara desenfocas una imagen. Más o menos, ¿no? O sea, como algo un poco borroso, ¿no? Exacto. Como algo un poco borroso. Javier García Blanco, base aérea, y la descripción: alguien con un traje que parece que brilla o que tiene una sustancia que brilla, un ser mucho más alto que los seres humanos y que se aparece junto a la zona del polvorín y zona de combustibles de la base aérea de Morón de la Frontera. Esto nos parece una visión, un absurdo. Son varios compañeros a los que hemos podido entrevistar que desde diferentes puntos no solo ven, sino cargan contra esa figura. Silencio especial en estos casos, ¿verdad? Sí, la verdad es que las respuestas por parte del Ejército del Aire son pocas, y cuando son negativas. Es lógico también, por otra parte. Tenemos que tener en cuenta que se trata de instalaciones militares, instalaciones aéreas en este caso, y que el Ejército no puede reconocer abiertamente que seres de este tipo campan a sus anchas por instalaciones militares del Ejército Español, con lo que ello conlleva para la seguridad nacional. Entonces es lógico. Hubo investigadores de la línea escéptica, por así decirlo, que realizaron gestiones para entrar en contacto con altos mandos del Ejército del Aire en busca de información, si lo hubiere, sobre estos casos, y la respuesta fue negativa, que carecía de todo fundamento, etcétera. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿se puede confiar en lo que nos dice el Ejército? Hay que tener en cuenta que una de las máximas del periodismo de investigación es que hay que desconfiar de las fuentes oficiales. Evidentemente ellos, como digo, no van a reconocerlo abiertamente, pero los testimonios de estos testigos y el hecho de que no sea un único caso sino varios, tienen que hacernos sospechar y mantenernos alerta. Humanoides, encuentros con entidades desconocidas, el archivo del misterio, editorial Edad, Javier García Blanco. Javier, hay un capítulo en que hablas de balas contra el misterio. Vamos a seguir escuchando descripciones únicas de los soldados de Morón, primera vez que rompen su silencio, como otros muchos casos que durante hora y media, hora que nos queda, vamos a ir desgranando. Balas contra el misterio, algunos casos y algunos en bases aéreas españolas, que puede ser lo más cercano, lo que más nos llega. Talavera hemos dicho que es una historia apasionante, una que quizás motivó silencio sobre otras, pero ha habido más. Y tú hablas incluso de Rosas, y también me comentabas ahora, incluso en otros campos de tiro concretos, con detalles, con información sobre balas disparadas, y sin embargo, silencio. Sin embargo, también los testigos no se olvidan jamás de lo que han vivido, y a veces incluso recelan o sienten cierta vergüenza cuando ven las explicaciones del Ejército o ven la supresión de cualquier información de algo que ellos vivieron y que puso en peligro su propia seguridad, ¿no? Así es. Aparte de este suceso de Morón y del de Talavera que hemos comentado ya, existe otro que es el primero de todos, el de Rosas, que es en el año 72, y que lo más llamativo de todo es que las características son idénticas. Se produce un avistamiento de una luz extraña, los soldados salen a ver qué ocurre, los perros de vigilancia, generalmente pastores alemanes, se ponen muy nerviosos, los soldados los utilizan como hacen normalmente en labores de vigilancia, van a ver qué ocurre, y cuando envían a estos perros a ver qué es eso que hay ahí, los perros vuelven muy asustados, con el rabo entre las piernas. En todos los casos lo mismo, es muy curioso lo que dice Javier, porque es en todos los casos lo mismo, y mismos protagonistas. Claro, y entonces, claro, la pregunta que nos surge es, o bien se trata de una leyenda urbana que se ha propagado como la pólvora entre los cuarteles del Ejército del Aire, o realmente algo extraño tiene un interés especial por dejarse ver en estas instalaciones. Lo que a mí me ha llevado a hacerme otras preguntas que hasta que no pueda confirmar mis sospechas no puedo mencionar, pero que abre otras puertas muy interesantes. Tan interesantes como, y creo que te leo el pensamiento, imagínate una serie de experimentos concretos totalmente terrestres, por ejemplo, para calibrar el pánico en una tropa. Por ejemplo.
José Manuel, si te parece, vamos a escuchar un segundo corte donde la descripción de este ser que se aparece supuestamente en noviembre del 98, Morón, hay por lo menos 4 testigos en diferentes posiciones. Hay uno de ellos que quedó seriamente afectado por la historia. Este testigo, Corchado, pues bueno, no tengo ni que recordártelo, cómo se puso prácticamente a llorar. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Terrible. Porque nos confesó una historia que es personal, que es intransferible, que él ha vivido, que solo le puede acarrear malos recuerdos y que tenía que contársela a alguien, y alguien a quien pudiera creer que eso puede ser verdad. Luego la explicación puede ser otra historia. Vamos a escuchar la descripción todavía más detallada de ese soldado de una zona muy complicada, de la ya complicada e importantísima base aérea de Morón de la Frontera. Primera vez que estas personas hablan en público. Lo escuchamos. Fuerte. No musculoso porque no se definen los músculos, pero muy corpulento. Corpulento, no una imagen de una... Es que yo te lo comparo con una persona porque es la forma que tenía. Pero de ser corpulento no es una persona gorda, sino una persona fuerte, no un atleta. ¿Te distingues algo como si fuera un traje, hebillas, rayas, marcas de algo? Veo como si fuera fluorescente. Eso es lo que me... Y yo la sensación que puedo tener es que es eso, es como gelatinoso. ¿Algún ruido? Nada. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. 5 menos cuarto casi de esta tarde, no podemos negarlo, estamos disfrutando el Estudio 1 siempre en penumbra, y nos lo preguntan, claro que en penumbra, en la penumbra que podemos, casi con unos focos, aunque hoy es de día y vemos al fondo del estudio cómo entra la luz del día, pero eso no significa nada. Aquí todo el equipo, con el maestro José Antonio Hernández en la nave, poniéndonos sonidos y documentos, intentamos hacer que viváis lo que estamos sintiendo aquí, la emoción del misterio. José Manuel, bueno, haremos varios programas, ojalá muy pronto desde esa ciudad hermana de este programa que es Sevilla. Además, un abrazo fuerte a José Vicente Dorado, jefe de programas de Radio Sevilla, que nos escribió diciendo que, bueno, que Sevilla está con Milenio 3, con cualquier cosa, material lo hay para seguir haciendo 1000 cosas, ¿verdad? Sobre este tipo de fenómenos, apariciones extrañas, incluso relativas a militares. ¿Nos atrevemos, José Manuel, a un programa, aunque nos puedan llover críticas o más cosas, centrado en lo que ocurre en la base aérea de Morón relativo al misterio? Por supuesto, y con todos los testigos que requiera Milenio 3 para el efecto. José Manuel, compañero, un abrazo grandísimo, como siempre, fenomenal trabajo, y nos vemos, como siempre, persiguiendo el misterio. Muchas gracias, Iker. Casos para todos los gustos, de todos los tipos, y siempre aquí con sano escepticismo. No podemos quedarnos con una teoría, con otra. Lo que es cierto es que los testigos, y es importante el factor de la persona, el ser humano. Nos interesa esto porque le interesa al ser humano, y porque muchas personas, como cualquiera de vosotros, cualquiera de ustedes, en un momento de su vida, en cualquier circunstancia, hasta la más insólita, lo vamos a ver, se ha encontrado con lo imposible. ¿Que era una visión? ¿Que era una alucinación? Bueno, probablemente, quién sabe. A veces lo malo es que estas alucinaciones sí que dejan huellas o muestras, o son investigadas o vistas por decenas de testigos a la vez. Yo creo que el programa tiene todo tipo de condimentos, y uno de ellos, desde luego, es el día después. Cómo esa gente de por vida soñará, tendrá pesadillas, tendrá miedos con eso que vio un día. Incluso muchos de ellos no hablan de extraterrestres, simplemente aquello estaba allí. Escuchad atentamente. El recuerdo y la tensión persiguen durante años a los testigos de un encuentro con humanoides. Pesadillas, visiones en mitad de la noche, sensación de presencias invisibles. La vida de quien se ha topado con este imposible cambia radicalmente, más aún si antes del caso la persona, como tantas veces ha ocurrido, era completamente escéptica. Después de ver a uno de estos seres a tan solo unos metros, todos nuestros conceptos, toda nuestra conciencia, da un giro de 180 grados. Personas completamente escépticas que un día se encontraron de bruces con lo imposible. Y yo creo que nunca podremos comprender exactamente su visión, su perspectiva. Tampoco ellos escucharán este programa de forma igual que nosotros. Desde luego les rememorará historias que pertenecen ya o están enganchadas al corazón y al alma, sobre todo. No sabemos por qué el año 76 fue tan prolífico, como nos contaba Carmen Porter, en sucesos de este tipo. Pero tampoco sabemos por qué hay regiones de España, una sería Sevilla, por ejemplo, y otra completamente opuesta o diferente en entorno, vegetación, clima, como es Cantabria. Ha sido también una de las
provincias, comunidades punteras desde los años 70 en este tipo de fenómenos. Hubo casos que provocaron miedo social. Periódicos como el diario Montañés o Alerta, durante una época, sacaban constantemente este tipo de historias. Y hubo sobre todo una caterva, un sinfín de buenos grupos casi juveniles de investigación, que a raíz de esas noticias empezaron a hacer lo que se llama ufología cántabra. Luego se derivó de muchas maneras, pero un semillero de gente realmente excepcional. Y cada uno de ellos investigando casos, haciendo boletines, programas de radio, pues pioneros en estos asuntos. Todo ocurrió en Cantabria, y a Cantabria vamos a viajar. En la cadena SER de Torrelavega, pues nos saluda uno de esos investigadores y corresponsal en esa mágica y bellísima región, Mariano Fernández Oruesti. Compañero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes, y un saludo también para Javier García Blanco. Hola, Mariano. ¿Qué tal? Estamos aquí disfrutando porque estamos escuchando a los testigos, escuchando testimonios de todo tipo, policías. Hemos escuchado a policías de La Escala, a policías en Sevilla, y hemos escuchado a soldados de la base aérea de Morón. Pero también la gente normal y corriente, la gente del campo, la gente que igual tiene esa cultura, no sabemos si tan válida o no, como la otra, que es la de conocer el cielo, conocer las estrellas, conocer su entorno. Los casos con gente normal en Cantabria fueron algo único. Hubo una oleada en los años 70 que fue excepcional, ¿no, Mariano? Ya lo creo que sí, pero yo añadiría algo. Fueron efectivamente muy importantes, pero yo añadiría siguen siendo, porque si tenemos tiempo, pues contaremos algunas de las novedades más recientes que tenemos en este sentido recogidas, ¿no? Por supuesto, o sea que todavía la cara de los humanoides sigue presentándose. Mira, Iker, yo te diría que hay dos ideas, si es que se pueden esbozar alguna idea, por decirlo de alguna manera, lógica en todo este mundillo, ¿no? Una hace referencia, al menos en lo que refiere a Cantabria, a determinados lugares donde generalmente se ha producido un incidente de estas características, de estos llamados incidentes del tercer tipo, según la clasificación que un día hizo Joseph Allen Hynek. Uno de esos lugares normalmente suele ser escenario de más sucesos. Y la segunda de las ideas es que generalmente las personas que son testigos tienen relación entre sí. O bien son parientes, o bien son conocidos. Esto nos abre un abanico de posibilidades increíble, ¿no? Sí, sobre esas dos ideas pivotan, al menos en gran parte, buen número de las investigaciones que yo he podido realizar, ¿no? Yo recuerdo perfectamente aquellos recortes. Tú investigaste sobre el terreno esos casos, y para no alargarnos, por ejemplo, en Escalante, uno de los más increíbles y que tocaremos en profundidad, una pareja, como contaba Carmen Porter, de trabajadores de la fábrica Fensa en Treto, se encuentran con la imagen más absurda. Yo recuerdo perfectamente allí entrevistándoles, la descripción era como un astronauta en la luna, movimiento en cámara lenta, alguien con una túnica, absurdo por completo y de una altura descomunal, que entraba dentro del casco urbano de Escalante. Pero poco después, en la población de Isla, el párroco, don Pedro Higuera Pérez, se encontró dentro del campanario de Isla, con un quizá miedo y psicosis ya generado, con otra visión parecida de un ser que flotaba en horizontal, el absurdo elevado al cubo, a lo más ilógico. Pero si un caso se lleva la palma, Mariano, si un caso creo que nos pone los pelos de punta, y yo creo que ahora también, si fuera otra hora ya sería difícil hasta de escuchar, es el de dos hermanos mineros de la población muy cercana donde os encontráis ahora, de Puentes de San Miguel, ¿no? Sí, efectivamente, pues estamos a 3 kilómetros justos de donde está la emisora de la cadena SER aquí en Torrelavega, del punto donde se produjo ese incidente. Pero si después quieres también comentamos algo de Escalante, porque ahí se cumplen las dos ideas que yo te he dicho antes, la del lugar de poder, por decirlo de alguna manera, y la del parentesco, porque el incidente de Escalante tiene un epílogo muy sorprendente y desconocido. Sobre esa teoría no escrita que une a parientes, a familiares, a personas de un mismo torrente sanguíneo, podemos decir. Curiosísimo. Escuchamos, si te parece, mejor yo creo que es que tú nos describas al menos qué ocurre, al menos el inicio y la primera diapositiva de esta película, qué ocurre un 1 de diciembre de 1977 en una casa que podías ubicarnos casi para que la veamos, muy cerquita donde estás, en Puente San Miguel. Bueno, pues efectivamente la casa de Emilio Ruiz Oribe, que se llama el testigo, Tiuco, le llamaban en el pueblo, está situada inmediatamente después de trasponer el puente que da nombre al pueblo, Puente San Miguel, sobre el río Saja. Y aquella noche, aquella madrugada de diciembre de 1977, como yo he escrito alguna vez, pues alguien encendió el sol antes de tiempo. Eran las 5 de la madrugada cuando este minero, que en aquel momento pues estaba lógicamente durmiendo, estaba descansando de una dura jornada laboral, se topó con algo realmente sorprendente y aterrador.
aterrador. Tanto fue así como, bueno, luego nos confesó que le hizo meterse debajo de la cama durante buena parte del resto de la madrugada, ¿no? Algo que desde luego, pongámonos en su pellejo, no se puede olvidar. Un hombre rudo, un hombre acostumbrado al duro trabajar en la mina cántabra, un hombre al que no se le pueden ir con bromas y que era completamente escéptico en estos temas. Ha hablado con él, Mariano, y nos ha sacado estas declaraciones y creo que son sorprendentes. Yo pido un poco de atención, porque desde luego quizá el habla sea un poco cerrada, pero creo que tiene toda la fuerza de eso que destila verdad. Él se encontró con algo asombroso. Alguien se asomó al ventanuco de su propia habitación y, sobre todo importante, como dice Mariano, alguien encendió el sol antes de tiempo. Luego veremos que hubo testigos que vieron cómo en ese pequeño pueblo se hizo de día repentinamente, y en esa casa que hace esquina, en un ventanuco muy alto que daba a la habitación donde este hombre dormía, se asomó alguien. Si te parece, Mariano, escuchamos este primer documento de Oribe. ¿Te parece? Muy bien. Pues yo estaba durmiendo. Normalmente, cuando los perros empiezan a ladrar, porque yo tenía dos perros en casa metidos, empezaron los dos a ladrar. Y entonces me di media vuelta a la cama y al mirar por la ventana, mira que era una luz que no era natural, que era, se veía mejor que, no sé, que mejor que cualquier día de septiembre o cualquier día de esos buenos haces. Y cuando yo pongo, veo un tío en la ventana. Miro el reloj y digo, joder, así que me cuatro. Ve un tío en la ventana que está a 3 metros, y luego las 5 menos cuarto. Importantísimo este detalle, Mariano, porque incluso hay una farmacéutica, Balbina Noriega, que para que veamos lo que ocurrió en ese pequeño pueblo, se puso a hacer las labores de la casa creyendo que había amanecido, ¿no? Eso es, se levantó, claro, se vio sorprendida por ese mismo sol misterioso, creyó que era efectivamente de día, que había amanecido, y comenzó a hacer las labores cotidianas, a planchar o a las labores típicas de un día normal, hasta que reparó en el hecho de que no era la hora lógica para que el sol estuviera allí tan alto, alumbrando todo, ¿no? Y es entonces cuando se asoma y parece ser, ve un objeto luminoso que se elevaba de Puente San Miguel. ¿Qué es lo que ve? ¿Con qué se encuentra? Aunque ahora vamos a escuchar en un breve documento vamos a escuchar cómo lo describe, pero para que nos hagamos una idea quizá desde fuera, ¿qué demonios, igual nunca mejor dicho, se presenta en la ventana de un minero 1 de diciembre del 77, sin ningún sentido, sin ninguna relación con el misterio, y le mira? ¿Cuál es la descripción, el retrato robot bastante insólito, de la figura que describe el minero Emilio Ruiz Oribe? Pues completamente surrealista, y por surrealista creo que cierto. Nos encontramos ante un tipo de alrededor de 3 metros de altura, tal vez más, de rasgos negroides, pelo corto y de color blanco, bigote, lo cual resulta sorprendente en la casuística ovni, una guerrera abotonada y, en cualquier caso, con unos ojos que debieron traspasar el alma del testigo hasta el punto de aterrorizarle, como te he comentado antes, ¿no? Él se mete casi debajo de la cama, debajo de las mantas, y aquello se empieza a alejar y le da la impresión incluso, por favor imaginemos la escena, en esa casa de piedra, de que a pesar de que son casi 3 metros lo que hay del suelo al ventanuco, ese hombre está encorvándose para mirar. Eso es, está agachado, sí. Cuando se incorpora, el terror ya en el testigo es máximo, ¿no? Vamos a escuchar de nuevo a Emilio Ruiz Oribe en esta entrevista, pura ufología, puro mundo de los humanoides, un encuentro clásico y extraño. Vamos a escuchar la descripción que hacía de ese encuentro, pues con esa cara en mitad de la noche. Era moreno, pelo blanco, bigote, patilla, y tenía una guerrera militar, con cuello, todo normal, cuello blanco, la guerrera militar, normal. ¿Usted no tuvo miedo, ¿Qué hizo usted al verle? A verle, me metí después, al cabo de, no sé, 1 minuto, 2 minutos, me metí debajo de las mantas. Me metí debajo de las mantas, completamente comprensible. Una historia increíble que le acarreó no pocas chanzas y burlas a este buen hombre, ¿no? Sin duda, no te hace nada popular, o si te lo hace es en el peor sentido de la palabra, en un pueblo, el decir que eres testigo o has sido testigo de un incidente de las características, ¿no? Mariano, nos hablabas de, aparte de los casos clásicos, ahora ya aproximándonos a nuestros compañeros del boletín informativo, que ha habido más historias, más casos que no han tenido quizás esa repercusión porque desgraciadamente la prensa seria, no como en los 70, no informa en los periódicos de estos temas, pero tú has ido recogiendo testigo a testigo historias muy parecidas y casi retratos robots muy similares, ¿no? Sí, en líneas generales en Cantabria se han producido muchos incidentes con humanoides de elevada estatura, de
corte, diríamos, pues ese tipo muerto de hambre que describía antes el policía del que nos hablaba José Manuel García Bautista, ¿no? Es un ser famélico, ¿no? Sí, exactamente. Pero también en alguna oportunidad se han producido incidentes realmente sorprendentes, como un ser de esas características, pero dentro de la habitación de unos testigos, a tan solo 2 kilómetros escasos del lugar donde se produjo este incidente de Puente San Miguel, y donde yo creo que de las pocas veces que se ha producido, el testigo arremete contra el ser, trata de atacarle, la persona, el marido en este caso, y que se ve pues en la desagradable circunstancia de que no abraza nada, abraza el aire en su ataque, es decir, aquel ser parecía ser transparente, ¿no? Hay muchísimos incidentes que sin duda no sé si tenemos mucho tiempo para resumirlos o no. No, lo podréis contar, aunque eran las 5, algunos de los que, por ejemplo, más recientes o a ti más te hayan impactado, porque me contabas de algunos que incluso influían en, como decíamos antes, lazos familiares, personas o una familia tocada quizás por esa facilidad para ver el misterio. Sí, muy rápidamente. Por ejemplo, el caso del Escalante, al que tú has hecho referencia, de Margarita Cajigas, tiene, te decía, un epílogo. Su hermano, uno de sus hermanos, fue testigo el 17 de julio de 1991 de una serie de incidentes realmente sorprendentes. Alrededor de una veintena de humanoides pudo ver en la misma noche este hombre. Si no fueron una veintena de humanoides, fueron al menos 2 en repetidas ocasiones, tantas como para sumar al final 20, en una carretera que une Escalante con Santoña, junto a un monte cuyo nombre no debe dejarse en el olvido, Monteano. Y tal vez te pudiera explicar por qué en otro momento o más tarde. El caso es que el incidente no acaba, no finaliza con la visión de los humanoides. También aparece un ovni, y lo más sorprendente, en un momento dado su hermana Margarita Cajigas siente la necesidad de asomarse a la ventana y ve a su hermano, que se acercaba en ese instante de madrugada hacia su casa, envuelto en un rayo luminoso, un rayo que cae de alguna parte, que no le genera ningún tipo de secuela física, pero que nos habla de esa relación entre 2 hermanos que en 2 momentos diferentes fueron testigos de lo extraordinario, de lo mágico y de lo real. Mariano, pues yo creo que abres aquí un abanico sugerente, que es por qué algunas familias, algunas personas entrelazadas tienen esa facilidad. Un abrazo muy fuerte, compañero, y suerte para ese programa que haces allí en Ser Torrelavega, la Torre del Alquimista, al que le dedicamos pues y le deseamos toda la suerte del mundo en esa labor que haces allí, que quizá haga que haya muchos más misterios. Un abrazo fuerte, compañero. Muchas gracias, Iker. Un abrazo para ti y para todo el equipo. Milenio 3, en la SER. Aquí seguimos, Milenio 3, todo el equipo, y dispuestos a seguir ahondando en ese asunto tan intrigante de los humanoides. Estamos haciendo un recorrido por España y todavía nos quedan 25 minutos para seguir ahondando en casos del ayer y, por supuesto, del pasado más reciente, porque los hay y con documentos de última hora. Lo que sí hay que destacar es lo que tenemos para esta madrugada. Ya sabéis que de 3 a 4 es el programa que desde junio no cambia, que está ahí siempre, pero sí que hay variaciones importantes a partir de la semana próxima. Hay que tomar nota porque, bueno, quedar todos avisados del nuevo horario, 2 días en vez de 1 de Milenio 3, Carmen. Pues vamos a empezar por esta madrugada. Nos iremos hasta Málaga. ¿Os acordáis de la llamada de un oyente que recibimos el pasado fin de semana y que nos decía que algo estaba pasando en un cementerio de Málaga? ¿Guardia jurado del cementerio? Al parecer se oían lamentos, lloros de un niño que llevaba varios años muerto. Pues nos iremos hasta allí, donde nuestro corresponsal Luis Mariano Fernández ha estado investigando el tema. Como siempre, tendremos nuestras secciones de madrugada, el informativo, donde daremos cuenta de esas noticias que nadie os cuenta, las leyendas urbanas, las conspiraciones, la historia perdida, y hay que dar, Iker, lo adelantabas tú antes, el nuevo horario de Milenio 3. Vamos allá. Estaremos con vosotros todos los fines de semana, sábados y domingos, de 10 a 11 de la noche, y como siempre la madrugada de los domingos de 3 a 4 de la madrugada. Recordarlo, sábados y domingos de 10 a 11 de la noche, y luego ese mismo domingo a las 3 de la mañana. En Canarias han ocurrido otro tipo de sucesos. Parece que quizá la actualidad no nos lo recuerda tanto, pero sí es cierto que sobre todo en esa década mágica de los 70, en el lustro que va entre 1974 y 1979, hubo sucesos excepcionales. Uno de ellos ocurrió en Gran Canaria, muy cerquita de Gáldar, y tiene el privilegio, vamos a llamarlo así, de ser el único que dentro de los informes desclasificados por el Ejército del Aire se hace referencia no solo a luces, sino a seres. Vamos a escuchar lo que dice concretamente ese informe oficial del Ejército del Aire español, que durante casi 20 años estuvo en el más estricto de los secretos y que en 1996 se dio a luz pública. Escuchad.
Mando Operativo Aéreo. Estado Mayor Sección de Inteligencia. Confidencial. Avistamiento de fenómenos extraños. Expediente 760622. Lugar, Canarias. El día 22 de junio a las 21:27 Z, los tripulantes de la corbeta de la Armada Española Atrevida, que navegaba sensiblemente paralela a la costa de Fuerteventura con rumbo sur-suroeste, ven una luz blanca saliendo del interior de la isla y que se movía lentamente en dirección al aeropuerto. Tenemos en la cadena SER en Tenerife a José Gregorio González, nuestro compañero y corresponsal en toda esa zona, pues cómo no decirla, también mágica y queridísima. Ojalá vayamos para allí en no mucho tiempo. José Gregorio, compañero, buenas tardes. Buenas tardes, Iker, y buenas tardes a todo el equipo. Encantado de tenerte aquí en estos micrófonos de nuevo. Claro, hablamos del gran clásico canario, probablemente, ¿no? La historia que ha dado la vuelta al mundo, de la que se ha escrito hasta la saciedad. Yo no sé si ha cambiado tu perspectiva con el tiempo, porque lo cierto es que no solo se vio una luz como hemos visto en esta primera parte del informe, ¿no? No, la verdad es que, hombre, a medida que vas conociendo el caso, vas conociendo a los testigos y con la perspectiva, evidentemente, que da el tiempo, te das cuenta que el caso es mucho más complejo que el simple avistamiento de una luz que va aumentando de tamaño y que, bueno, que alcanza dimensiones realmente colosales y de la que incluso se llegó a tomar una fotografía, que es todo un clásico dentro también del material audiovisual que existe a nivel internacional sobre el tema OVNI. Por eso, cuando observas desde 20 años después, más de 20 años después, observas este caso, pues realmente te das cuenta que hay muchas incógnitas, que es muy complejo y que a veces tienes la impresión de que estamos ante un caso múltiple que tuvo por testigo principal, o que el destino, o que la prensa, o que incluso los militares tal vez involuntariamente convirtieron en testigo principal a un médico y a varias personas más, y en testigos secundarios me atrevería a decir que incluso a cientos de personas, si no miles, en todo el archipiélago. Cientos, miles de personas. Algo ocurrió desde luego en el archipiélago canario aquel 22 de junio de 1976, y nuestro compañero José Gregorio González lo sabe mejor que nadie. Lo cierto es que hemos mencionado, ese informe desclasificado menciona la corbeta Atrevida, personal militar, algo sale del agua, algo ilumina todo, pero el informe continúa, y continúa dando un dato estremecedor. Dentro de esa esfera, según algunos de esos testigos, había algo. Escuchamos. A las 21:30 Z, en un taxi que circulaba hacia el término de Las Rosas, dos testigos, el chofer y un doctor que iba de visita profesional, aseguran ver un objeto esférico de 30 metros de diámetro con dos figuras de color rojo en su interior, a una distancia de 15 a 20 metros y parado o suspendido muy cerca del suelo. A esa misma hora, en Boca Barranco, punto situado en la costa norte de la isla, en la bahía de Punta Galdar, un matrimonio desde la ventana de su casa observa una luz en forma de faro de vehículo, que a medida que se acercaba hacia ellos aumentaba de tamaño hasta alcanzar el de 3 veces el disco lunar. El objeto fue desapareciendo lentamente y dejó un arco de color azul. Documentos oficiales del Ejército del Aire Español, junio de 1976. José Gregorio, ¿qué había dentro de esa esfera? ¿Cuál es la descripción? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, este relato o este testimonio correspondería al médico Francisco Julio Padrón, que tenía consulta en Guía, es un municipio muy cercano, colindante al de Galdar, que es donde tiene lugar el encuentro personal que tuvo él y un taxista que le acompañaba, Francisco Esteves García, que era amigo, con el que habitualmente incluso a veces iba a pescar, y un vecino de Galdar, que era en concreto el que tenía a su madre enferma, que fue el que motivó que se recogiese a Francisco Julio esa noche para acudir en una visita urgente hasta la casa de esta persona. Este testigo, tercer testigo, era Damaso Díaz Mendoza. Bueno, cuando enfilan el caserío de Las Rosas, que incluso hoy pues casi conserva, a pesar del tiempo transcurrido, pues la misma morfología de entonces, se encuentran con esa esfera de unos 30 metros de altitud, pero lo curioso es que no solo veían una gran burbuja luminosa, sino que en su interior vieron lo que parecía
a todas luces pues el interior de algún tipo de astronave o aeronave, con 3 consolas y lo más sorprendente de todo, con 2 figuras que se miraban, 2 figuras humanoides de unos 2,5 metros, incluso 3 metros como mucho, vestidos o enfundados en un mono rojizo, y que se miraban, estaban de frente, se miraban uno al otro, y parecían realizar algún tipo de operación con el instrumental, es decir, parecían mover sus miembros superiores, las manos, y retocar parte de aquellas consolas que tenían enfrente, ¿no?, que les acompañaban. Todo esto, claro, configurando una observación que desde otros puntos de Canarias, incluso desde las costas africanas, ten en cuenta que del orden de 5 o 6 barcos, algunos militares, otros pesqueros, otros de pasajeros, pues fueron testigos también de la observación. Y mientras en estos lugares, y mientras cientos, incluso miles de testigos observaban el fenómeno luminoso puro y duro, una gran burbuja de luz, la salida también del mar de lo que parecían ser discos, con algunas variaciones en la dirección que cogían en vuelo, desde ese lugar en concreto lo que se estaba observando era un fenómeno totalmente diferente, con la presencia de humanoides. Y esto es lo que convirtió al caso de Galder, al caso del 22 de junio del año de 1976, en un auténtico clásico, y también en un caso polémico, controvertido, porque a partir de ese momento Iker se empieza a tejer una trama militar en la que Francisco Julio Padrón, testigo principal de este avistamiento, de esta observación, pues declara y mantiene durante muchos años que los militares le obligan a guardar silencio, le piden de una forma amable al principio, de otra forma un tanto más peculiar posteriormente, pues que no siga describiendo, no siga dando esos detalles sobre la presencia de humanoides, y que olvide un poco el asunto. Un poco de presión, podríamos decir, ¿no? Si te parece, José Gregorio, esa presión, sí, dime qué. No, si te parece, incluso vamos a hacer una pequeña pausa, porque vamos a escuchar algunas palabras de este principal testigo, y no olvidemos los datos que ha dado José Gregorio. Primero, fotografía única, supuestamente ovni, dentro de los archivos del Ejército del Aire, y único caso de esas decenas de informes del Ejército del Aire español sobre no solo luces, sino seres en el interior de una luz, y cientos de testigos. Escuchamos a Francisco Padrón en un momento. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Y como lo prometido es deuda, escuchamos ahora este documento, esta declaración de Francisco Julio Padrón, ese testigo. Su vida cambió, como en todos los que han visto este tipo de seres, describiendo con pelos y señales algo que nos parece prácticamente imposible. Vamos a verlo. Pues que la parte interior de esa esfera se levantaba, una especie de plataforma, con 2 seres, y entre los 2 seres existía una especie de consola. ¿Cuánto medían esos seres? Pues aproximadamente 2,40, 2,50 o hasta 3. Eso es difícil de calcular a 15 o 20 metros. En el caso que yo vi eran trocizos. Tenían la cara un poco afilada hacia adelante y el cráneo hacia atrás más ancho. Declaración tremenda de ese testigo, de ese caso considerado la joya de los 2.000 expedientes desclasificados a partir de 1992 por el Mando Operativo Aéreo del Ejército Español. Javier García Blanco, un libro Humanoides, encuentros con entidades desconocidas. Curioso, me mirabas, porque una esfera y dentro unos seres que flotan, parece lo mismo de los policías nacionales de Gerona con el que hemos empezado el programa, ¿no? Vuelve a haber esas similitudes entre algunos casos. Sí, como decíamos, en ocasiones se producen estas similitudes, lo que también nos sirve para verificar un poco la credibilidad, ya que entre uno y otro caso se separan muchísimos años. 21 años. Exacto, y los testigos tampoco se conocían, tampoco eran asiduos lectores de temas ufológicos, lo que le da una cierta credibilidad al tema, aunque no sirva evidentemente para certificar al 100% esta autenticidad. Es muy curioso porque es una esfera gigante, está la corbeta militar española Atrevida, hay decenas de testigos, esa fotografía que es la única, decimos, que se incluye en esos expedientes, y la descripción se parece mucho a lo que vieron Manuel Delgado y Manuel Caballero, policías de Gerona, un ser oscuro, en este caso hablando de rojito, que flotaba en esa luz. 20 años, no, casi 25 años después, José Gregorio, la vida de estas personas, que es muy importante, cambió como si hubiera pasado un huracán, ¿no?, por ellos. Sí, efectivamente, este es un caso significativo y emblemático para observar cómo un encuentro ovni, un encuentro cercano en este caso, y con la observación de humanoide, o presunta observación, porque todo hay que decir que evidentemente la polémica se mantuvo durante mucho tiempo, porque hubo algún que otro testigo que relativamente cerca a estos 3 que protagonizan este encuentro, que distinguió la esfera, distinguió
vio lo que parecían ser siluetas rojizas, pero no llegó al nivel de afirmar que realmente se trataba de humanoides. Pero el caso es que Francisco Julio Padrón cambió radicalmente su vida. Incluso él llegó a afirmar que había sufrido algo así como un despertar de conciencia. De hecho, tuvo encuentros posteriores en este mismo lugar y en otras localizaciones de Gran Canaria, y desde luego provocó un auténtico terremoto personal y a nivel familiar que realmente trastocó su vida hasta fechas relativamente recientes, en las que incluso tuvo que abandonar la isla de Gran Canaria y desplazarse a vivir hasta un punto de la península, porque, bueno, de alguna manera todavía seguía padeciendo las repercusiones que este caso provocó en su vida. Un auténtico terremoto interno, pero vamos a escuchar un documento de ver que es excepcional. Hablamos con el general del Mando Aéreo de Canarias, el general Dolce Espejo, la persona más importante a nivel militar de toda el área canaria. Yo creo que esta frase puede ser una bofetada para tanta gente que dice que esto son habladurías. Hablamos del general Dolce Espejo, que tuvo que ser juez instructor de esta historia que ocurrió en Canarias. Y yo creo que es definitorio, José Gregorio, para analizar este caso. Escuchad muy atentamente lo que dice el general Dolce Espejo. En junio del año 76, concretamente el 22 de junio, mandé a abrir un expediente sobre un fenómeno extraño que ocurrió sin género de dudas. ¿Por qué se consideran secretos todos los informes que se mandan, todo esto? Hay una razón muy sencilla, que es muy desagradable, que no puede decir, no sé. Ahí teníamos todo un general del Ejército del Aire. Es muy desagradable tener que decir no sé. Y nadie sabe qué pasó el 22 de junio del 76 en Gran Canaria. José Gregorio, compañero, desde la cadena SER allí, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Iker, suerte. Y viajamos rápidamente desde las Islas Canarias, desde este lugar donde ocurrió lo de Gáldar, porque ha habido casos que han sido de última hora. Casos que en pleno siglo XXI han seguido asombrando, por ejemplo, a familias enteras. Desafiando las teorías que achacarían estos fenómenos a la sugestión, las visiones e incluso complejos tipos de alucinaciones, los humanoides han aparecido en ocasiones ante familias enteras, en pleno día. Uno de los sucesos más extraños ocurrió hace apenas 2 años en las inmediaciones de Escurial, un pequeño pueblo extremeño. Casos casi de última hora que nos demuestran que el fenómeno continúa de diferentes formas, de diferentes perspectivas, de un fenómeno sin duda poliédrico y en el que cada uno puede tener una opinión. Nos hemos acercado desde el punto de vista militar, policial y de la gente de la calle también, por supuesto, porque todos nos consideramos personas que podemos tener inquietudes. Nuestro corresponsal en Extremadura es Gonzalo Pérez Arró y muchos ya le conocéis. Gonzalo, buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes, Iker. Encantado de estar en este tiempo extra de una nueva cita con Milenio 3 y el misterio. Una cita con el misterio, Gonzalo. Desde luego, tú fuiste el privilegiado, entre comillas, de conocer algunos de los últimos incidentes de este tipo denunciados en España. Ocurrió en Escurial, ¿no? Sí, en Escurial, en la provincia de Cacereña, un pequeño pueblo, como tú bien dices, dedicado al cultivo en su mayoría del tomate, y precisamente en un terreno de cultivo fue donde se dio este caso. ¿Qué ocurrió? ¿Podéis hacernos rápidamente para que tengamos, y la gente que escucha Milenio 3 diga, bueno, tenemos los casos clásicos, los generales, los soldados, los militares, pero también lo último que ha ocurrido? ¿Cómo sería brevemente, Gonzalo, la película de los hechos que tú pudiste investigar a las pocas horas tú acudiste a Escurial y viste una familia aterrorizada, ¿no? Pues sí, esa es la palabra, aterrorizada, porque el principal testigo, Samuel Rodas Arias, el cabeza de familia, se dirigía en la mañana del viernes 16 de junio del 2000 a sus terrenos de cultivo de tomates, cuando al acercarse a ellos, al bajar del coche, pues vio un bulto, una figura que desprendía luz entre medias de sus tomateras. Este hombre en un principio pensó que podría ser un animal, aunque no se quería engañar porque aquello era raro, por lo que te digo, por la luz, una luz amarillenta. Se internó en los cultivos, fue acercándose hasta estar a casi 5 metros de lo que descubrió, claro, que era un ser de baja estatura, que tenía la cabeza voluminosa, y además lo que más le impresionó fue que apenas medía 1 metro, de color amarillo, y unos grandes ojos que le miraban fijamente. Algo horroroso. Javier García Blanco, el autor del libro Humanoides,
encuentros con entidades desconocidas. Esto que nos parece también ciencia ficción ha ocurrido en más casos. No solo hablamos de seres, parece, altos o delgados o dentro de luces, sino también este tipo de visiones tienen una antesala histórica, ¿no? Sí, hay numerosos casos a lo largo de todo el siglo XX, sobre todo en los años cuando se inician las grandes oleadas de este tipo de seres, por ejemplo la oleada francesa. Hay numerosos casos de seres de pequeña estatura, generalmente provistos de escafandras, pero también en otros lugares en Estados Unidos. En el año 55 una familia también se ve asediada durante toda la noche en una granja de Kentucky por seres de pequeña estatura, grandes ojos penetrantes y un aspecto realmente terrorífico. Y desde luego gente que no tenía nada que ver en Kentucky año 55 con esta familia extremeña de hace apenas un año. Gonzalo, ¿cómo se desarrollan los hechos? ¿Se quedan todos mirando? Es curioso porque son diferentes perspectivas de un mismo ser. Esto quizá nos olvidaríamos un poco del tema de la alucinación, ¿no? No, claro, te iba a decir que en un principio fue él solo el que lo vio, pero claro, ante tremenda visión, el hombre lo que hizo, además de que estando en vacaciones los hijos iban con él a acompañarle a los cultivos un poco más tarde, él fue a por los hijos, 2 chicos, Jairo e Iván, y volvieron a las tierras y allí estaba de nuevo, todavía estaba el celeste. Esta vez no se acercaron, sí vieron algo que les impresionó porque te decía, antes no lo he comentado, que desprendía, hacía un ruido parecido, él decía al compresor o a una rueda, a un compresor o a una rueda al desinflarse. Los hijos lo identificaban como el ruido de una hélice que corta el aire. Desde el camino, esta vez no se acercaron, como te decía, el chico, el más pequeño, de 9 años, Jairo, le dio una voz al ser y este ser por primera vez cambió de posición y se quedó mirándoles. Y luego continuó con un movimiento que hasta entonces había estado haciendo, que era como un barrido de unos 180 grados, como vigilante. Esa es la actitud que ellos me comentaron en su día. Curiosísimo. ¿Y qué ocurre al final? ¿Cuál es la última escena? Bueno, ¿Desaparece este ser? La última escena fue, hicieron otra vez lo mismo, porque claro, el ansia de este hombre, y sobre todo de él, era el que más gente lo viera y además que querían fotografiarlo. Se fueron a casa por una cámara de fotos y avisar al resto de la familia, pero en la tercera vez cuando volvieron ya no estaba. Ya no les dio más oportunidades. Gonzalo, vamos en la recta final. Muchísimas gracias por recordarnos que todavía, en pleno siglo XXI, siguen ocurriendo casos de este tipo. Un abrazo muy fuerte, compañero. Igualmente, muchas gracias. Y es que a veces la creencia en estos seres, sean lo que sean, parece que ha suplantado a algunos condimentos religiosos. Ángeles ayer, extraterrestres hoy, se decía en los años 70. Y es que, por ejemplo, en Málaga ha ocurrido algo sensacional. Francisco Contreras, compañero, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Iker, y buenas tardes a todos los oyentes de Milenio 3. Bien, aquí estamos, pasando un poco de calor, pero bien. Fenómeno social puro y duro. Un escultor malagueño se encuentra aparentemente con... ¿Cómo es el nombre de este escultor? Marino Maya, una historia fascinante y muy peculiar que pudimos revivir hace unos días. Pude revivir junto a Luis Mariano Fernández, el corresponsal de Málaga, hace unos días, ¿no? Te cuento rápidamente porque sé que vamos fatal de tiempo. Escuchamos, si te parece, primero su testimonio, la descripción de lo que él vio, y luego nos cuentas cómo ha sido la repercusión en el pueblo, con discusiones importantes. Escuchamos a este escultor malagueño realmente, bueno, impactado, impresionado con lo que vio. Tenía un cuerpo pequeño, estilizado, bastante estilizado, los brazos eran largos, un poco, si lo comparamos con el ser humano, un poco desproporcionado. Le llegaban casi a las rodillas, las manos, estoy hablando de las manos, le llegaban casi hasta las rodillas, los pies eran planos, completamente como aletas de un pescado, de un pez, de un tiburón, pero de forma humana, siempre de forma humana. Y entonces la cabeza era más bien grande, una proporción, como te diría yo, comparándolo con la escultura, con el canon de esculturas, pues una proporción como de un niño, pero de un niño. Le escuchábamos un hombre bohemio, no sabemos qué es lo que vería, pero lo importante de este caso, y queríamos terminar con ello, es cómo el pueblo interpreta algo. Ha hecho una escultura de este ser y se ha montado la Marimorena en la región, que es lo que interesa. Cómo la gente interpreta estos hechos, sean verídicos o no. Bueno, él hace una escultura que dona al ayuntamiento, y esa escultura estuvo durante algún tiempo en el municipio de Ojén, a la entrada, y no sabemos por qué a alguna autoridad religiosa y política le molesta y deciden quitarla.
Como muestra este encuentro, el encuentro que tiene el prestigioso escultor Marino Amaya, nacido en León, bueno, pues quedan dos esculturas. Esa está ahí, esa piedra, con un texto que hay en un azulejo que pone aquella luz en la que supuestamente vino, atravesó el cielo y apareció este ser. Aquello vino del cielo. Un encuentro fascinante, Iker, que se producía el 30 de septiembre de 1996, cerca de las 9 de la noche, cuando una luminaria, una llama, como él describe, atraviesa todo el cielo. Pudo ser vista por más personas, más gente que de los chalets colindantes. Hay un extraño sonido, un extraño ruido. Los perros que tiene Marino se alteran, empiezan a ladrar. Él se acerca al lugar donde procede este y luego la aparición de ese ser que hemos escuchado. Lo importante quizá aquí, Francisco, sería la polémica que ha habido entre la gente y cómo la religión, la Iglesia, no permite, digamos, que se idolatre lo que muchos piensan que es la sustitución de religiones, nuevas creencias, ¿no? Hay una frase que es la que es como un secreto a voces en Ojén, ¿no? Que es que la que decía el sacerdote: aquello no puede estar ahí. Aquello no puede estar ahí. Gracias a todos, compañeros, gracias, Francisco. Nos quedamos ya con Carrusel. Gracias, Javier García Blanco, autor de Humanoides. Suerte con el libro. Muchas gracias. Gracias a todos, compañeros, y os dejamos ya, no hay tiempo para más. Ha sido 1h30 con todo tipo de documentos, con una tarde, mejor dicho, pues de infarto, con los compañeros, como no, con el mejor fútbol, como siempre, Carrusel.